entonces en programación, la última actividad, que esa sí la hiciste vos nomás, Axel, era cómo No. conectarnos a una base de datos. Y fíjense que acá le puse lo del el MySQLi Connect, porque a través de PHP tenemos múltiples maneras de conectarnos a una base de datos. Ahora la escribí por este lado. Eh, en realidad, si miran, a ver si no se la escribí por acá. Antes existía un procedimiento que era el MySQL Connect sin el i, que sería para conectarnos exclusivamente desde PHP a MySQL. Después se actualizó ese tipo de conexión y la sigla I es como se reescribieron las funciones de conexión para hacerlas más eficientes y adecuar el PHP, las nuevas versiones de PHP, a las nuevas versiones de MySQL, del motor de base de datos. Como que siempre vienen de la mano estos dos lenguajes. Y después hay otras maneras de conectarnos, que es usando clases con la programación orientada a objetos o un método que se llama PDO, que es, son las siglas de PHP Data Object, que es el que vamos a ver después, porque digamos, los más utilizados son que es la manera de conectarnos de PHP a MySQL. Pero uno desde un lenguaje de programación, del lado del servidor, como PHP, pero puede haber otros lenguajes, supongamos que estamos trabajando en PHP, a su vez nos podríamos conectar a otra base de datos. No necesariamente todas las bases de datos con las que vamos a trabajar desde PHP van a ser MySQL. Puede ser una base de datos Oracle o SQL Server o Access o la que sea. Entonces, ese objeto, PDO, que es el que vamos a ver más adelante, es el que nos permite conectarnos e independizarnos de la base de datos. Entonces, ¿cómo funcionaría la conexión? Usando este primer método, el MySQLi Connect. Ustedes no vieron todavía los videos ni lo intentaron, ¿no? Excepto Axel. Ujú. Yo ando en otra, así que no. Bueno, acá estoy grabando la clase de recién de base de datos. Entonces vamos a mirar acá rápidamente, así después los dejo que lo miren tranquilos, en un ejemplo. Vamos a mirar el de Axel y después les muestro otras maneras alternativas. Juan, UAM, www. Acá están los ejemplos de ustedes, estamos en la actividad 4. La actividad está solita acá. Bueno, ¿cómo lo hizo él a la conexión? Hay que usar un punto PHP, un programa, y bien. adentro de ese programa tenemos que usar esta función, MySQLi Connect. Entonces nosotros vamos a invocar a este programa, a este punto PHP, cada vez que necesitamos interactuar con la base de datos. Vieron cómo hicimos los comandos hoy desde la consola, también desde el programa, desde PHP, lo vamos a tener que conectar a la base de datos y empezar a disparar. Podemos crear la base de datos desde PHP también. Ese es otro uso de saber escribir DDL a través de la línea de comandos. Porque si nosotros podríamos ejecutar un create desde PHP y estaríamos creando una base de datos o creando tablas o creando índices desde nuestro sistema. Pero habitualmente lo que hacemos desde el PHP, una vez que ya está creada la base de datos, porque hay un DBA, un administrador de base de datos que la crea y la mantiene, lo que nosotros hacemos es insertar registros o leer registros o borrarlos o manipularlos. O sea, vamos a hacer uso del lenguaje de manipulación de datos desde este lado, desde el PHP. Entonces, para conectarnos, necesitamos usar esta función, que es una función propia de PHP, pero sirve solamente a los fines de conexión con, como el nombre lo indica acá, solamente con motores de base de datos MySQL, que es el que estamos trabajando en WAMP. Y necesita 4 parámetros, que es el nombre del servidor, el usuario y la contraseña con el que nos vamos a conectar, y a qué base de datos nos vamos a conectar. Entonces, se puede poner en 4 variables. Acuérdense que en PHP las variables empiezan con el signo pesos.
y en 4 variables, con el nombre que ustedes quieran, acá obviamente cada variable debería ser representativa de lo que almacenan adentro, le ponemos los valores correspondientes. ¿A qué host nos vamos a conectar? Y al localhost. O le podrían poner acá, en vez de localhost, le podrían poner 127.0. Uy, tengo el teclado numérico deshabilitado. 127.0.0.1. Le pueden poner esto o le pueden poner la palabra. Así como ustedes también se pueden conectar de las dos maneras. El nombre del usuario, el nombre del usuario está acá. Está invertido este nombre, vamos a ponerlo acá. Este es un detalle nada más, una cuestión de un toque. El usuario que es root y la contraseña. Falta la D ahí para el nombre. Al principio. DB-nombre. Ah, sí, lo borré sin querer. Ahí está. Ahí está. Y esta es la base de datos, pero ¿qué es la base de datos que le puso así Axel? Depende de la base. Por eso es importante que cuando nosotros armamos una aplicación, tengamos un script de creación de base de datos, ese punto SQL que acabamos de ver en la clase anterior, hace 5 minutos. Entonces ejecutamos ese punto SQL y sabemos que la base de datos y todas las tablas y los atributos se llaman igual, pues si no nos empiezan a cambiar en supongamos empezamos a distribuir nuestra aplicación y tenemos nombres de base de datos o nombres de tablas diferentes. Él le puso gestión de encuentro a su base de datos, la que tiene en WAM en su equipo. Y de esta manera nos conectamos. Y acá ya es una cuestión de fe, porque no hace más que conectarse. No nos estamos conectando a su vez a una tabla, haciendo un select, pero esta sería una manera de esta forma, en esta variable, pesos conexión, tendríamos activa la conexión entre nuestro sistema y el motor de base de datos, conectados, en este caso, a esta base de datos en particular. Sí, creo que es importante resaltar que, bueno, el motivo por el que vos lo cambiaste de lugar, el nombre, es porque cuando en MySQL-connect hay que ir nombrando, tiene que ir en orden. Si vos pones invocas el nombre de la database antes, claro. No te tira error. Claro, ustedes acá no le pueden pasar, es como segundo parámetro, el nombre de la base de datos y cuarto parámetro el nombre del usuario, porque está esperando en el primer parámetro el servidor, en el segundo el usuario, en el tercero la password o contraseña y en el cuarto la base de datos. Por eso yo lo acomodé así, pero era para que vean que esta va con esta. Acá también podrían poner, si quieren, directamente localhost o 127, o sea, como string, ¿no? Y va a andar igual, lo ponen fijo acá. ¿Por qué generalmente lo ponemos a través de variables? Y como les voy a mostrar ahora, si es posible a través de otro PHP, porque después todo esto lo vamos a subir a un hosting supuestamente, quien admita PHP y MySQL, para que nuestros clientes web, nuestros usuarios se conecten ahí. Entonces ya... Tenía pensado armarlo en otro archivo PHP y llamarlo de acá, pero era la conexión nada más y Claro. no tenía sentido. Bueno, ahora se los muestro, y después de última lo vemos y se lo subo, cómo sería. Entonces, ya sea que más de un archivo PHP o dentro de este archivo, cuando nosotros subimos todos estos, nuestro proyecto, que van a ser un montón de puntos HTML, CSS, JS, que es lo que ya vimos, o varios puntos PHP, toda esa carpeta del proyecto la subimos al servidor costeado, digamos, para hacer público nuestra aplicación. Y ahí mismo nos deberíamos conectar al servidor de MySQL y a través de PHPMyAdmin, o si no tiene PHP, creo, obviamente algún programa debe tener, pero si no lo tiene, desde la consola podemos crear toda la estructura de la base de datos como vimos recién, porque ya tenemos el script preparado. Entonces, una vez que subimos todo el proyecto, tendríamos que venir acá a cada una de las variables y cambiarle como mínimo a estas 3. ¿Por qué? Porque cuando lo subamos a un servidor externo, la dirección IP pública del servidor no va a ser esta,
porque esta es la que estamos usando nosotros localmente como servidor web. Y el usuario y la contraseña es la que nos den ellos cuando alquilemos el servicio de hosting. Entonces acá nos van a decir cuál es la dirección IP, o el nombre del DNS, el usuario y la password. Lo cambiamos acá y debería empezar a funcionar, a hacerse pública nuestra aplicación y conectarse, sí, con nuestra base de datos, porque esta base de datos va a estar asociada dentro del mismo servidor. Esta sería una de las maneras de hacerlo, y estamos usando, como les digo, MySQLi, que es la función de conexión que es muy utilizada entre PHP y MySQL. Y podríamos hacer uso de otra manera, que ya es la más particionada, que yo creo que lo tengo acá, y sería, por ejemplo, tener, por un lado, la lista de variables en un PHP, que fíjense que es muy parecido, ¿no? Tiene las 4 variables, el nombre lo pone el programador a esto, y ponemos acá los parámetros, ¿no? Sigue siendo localhost, root, no hay nada para que se conecte localmente, y el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar, que se supone que tiene que estar creada. Y entonces cuando subamos todo el proyecto, que ahora les muestro cómo siguen los otros PHP, lo único que tendríamos que hacer es venir acá a este y cambiarlo, lo que haya que cambiar. Probablemente estas tres variables cambien. Una vez que tenemos la de parámetro, hay una de conexión. Acá lo que yo hice fue una función. Una función, así yo la puedo ejecutar y que me va a retornar esta variable, que acá está puesta en una sola línea, se ejecuta, esta variable después la vamos a necesitar, porque cuando empecemos a disparar sentencias de select, update, insert, nos va a pedir, que es el MySQL query, que es para manipular los datos, nos va a decir a dónde. Y eso lo vamos a hacer referencia a través de esta variable de conexión que tiene que estar activa. Y se activa porque esto funcionó bien. Entonces, ¿cómo hago para vincular estas variables y que se vean desde este archivo? Que Gallego creo que ya se los explicó, que es con el include. El include es como decirme, copiame todo esto que está acá y ponémelo acá. Haber hecho esto es el equivalente a hacerlo con un include. La ventaja es que es como que está esto aislado, solito, entonces yo sé a qué archivo ir a tocar y que no se me mezclen las claves con el resto del código, nada más que eso. O sea que el include es extraer o incluir justamente, o hacer visible este código, o estas variables en este caso, dentro de este otro PHP. Es este otro archivo que obviamente están al mismo nivel los dos. Una vez que los hago visibles, los puedo usar. Entonces ahí hago el MySQLi Connect, que esta es otra variante que necesita el MySQLi Connect. Fíjense que acá nosotros le pasamos, el que hizo Axel le pasó 4 valores, que lo hizo de manera completa, lo ejecutó. Servidor, usuario, contraseña, y ahí adentro de un mismo servidor de base de datos, como tenemos en el que cerré, que es el phpMyAdmin, hay una lista de base de datos. Hay muchas, de hecho creamos una hoy. Tenemos que decirle a cuál de todas. Eso se puede hacer por pasos. Por ejemplo acá, yo le pasé el servidor, el usuario y la password. O sea, me estoy conectando al servidor de base de datos, sin conectarme a ninguna. Porque lo que quiero ver primero es que si está activo el servidor, si no me está dando error. Si alguien me bajó el servidor, o no me olvidé de pagar, o no lo hice con débito automático en la tarjeta, no tengo más servicio de hosting, me bajaron la llave y me va a empezar a rebotar. Entonces, si esto me da error, cuando ejecuto esta función, MySQL Connect, hay algunas funciones, son todas funciones de PHP estas. Esta, por ejemplo, se va a activar y va a estar verdadera en el caso de que falle esta conexión. Entonces, por eso lo puedo poner dentro de un if. Si esto que está es verdadero, quiere decir que voy a tener que informarle al usuario que se está conectando que me está dando error y termina el programa. Si esto no fue verdadero, quiere decir que me conecté bien. Si me conecté bien, lo que puedo hacer ahora sí es acceder a la base de datos dentro de las bases de datos que tenga en este servidor.
que para nosotros es único por ahora, que es el one. Entonces acá puedo hacerlo como hizo Axel en un solo paso, y si no lo voy haciendo por pasos. Y acá uso otra función que se llama MySQLi, son todas de la lista de MySQL, selectDB, o sea, quiero seleccionar una base de datos de toda la lista. Esa lista de base de datos es la que antes veíamos cuando hacíamos show database. Y ahí le paso esta variable. Esa variable es justamente el resultado de la conexión al servidor. Son variables que adentro ustedes, si la muestran, no tienen un número, no tienen una letra, no es una variable de uso del programa, sino que van a ver que tiene un montón de información adentro, que se llaman variables de conexión, donde tiene la información de la conexión activa que tengo en un servidor, pero que la necesitan como parámetros varias funciones. Entonces, a esta otra función le paso a qué servidor me conecté y a qué base de datos me quiero conectar. Que la tengo esta variable acá. Está definida. Entonces como que lo dividí en dos pasos. Primero el servidor y después elegí la base de datos. Si esta base de datos que le estoy pasando no está, porque alguien me la cambió o yo la estoy buscando mal, le digo que si ante un error me diga que está mal seleccionando, hay un error cuando busqué la base de datos. Si me salió un error por acá, terminó el programa antes. Y si no, puede ser que haya un error en la base de datos. Y si no me dio error ninguna de las dos, quiere decir que anduvo bien esta conexión y anduvo bien la selección de la base de datos. Y eso, retorno, la función esta, conectarse, me va a retornar justamente la variable de conexión. A partir de ahí, este que está acá es otro MySQLi, que es para a esta conexión que estoy haciendo, establecerle el set de caracteres. Eso también lo hacíamos en HTML. Si nosotros tenemos un sistema en castellano, para que aparezcan las ñ, los acentos y demás, más que nada las ñ, le ponemos el set de caracteres UTF-8 para que no nos aparezcan los símbolos raros cuando, por ejemplo, escribimos un mensaje o algo introductorio, un mensaje aclaratorio, y aparece una ñ, no nos traduzca con los símbolos raros, nada más que por eso. Álvaro, ¿es importante definir ese char set o hay alguno predeterminado? No, si Porque no, te yo... toma el del navegador con el que cada uno se está conectando. Pero de Ah, esta manera, vos porque la cuando aplicación abro Weaver ya aparece el UTF-8, digamos. bueno, sí, ya está, ya lo toma por defecto. No, pero es Claro, para eso, capaz es que en Dreamweaver ya cuando... lo adaptabas. Ah, vos estás en el Notepad. Ahí vi. Claro, por eso yo lo pongo ahí, porque lo uso con el Notepad. Pero es para asegurarnos de que si yo acá, por ejemplo, en este mensaje aparece una ñ, que es el caso más habitual, no me aparezca el símbolo raro y se lea con ñ. Es la castellanización de los mensajes de entrada o de salida de la aplicación, para que lo tome como con este set de caracteres. O sea, le estoy diciendo que a esa conexión la vamos a trabajar con este set de caracteres. Y fíjense que acá, ya supuestamente, si llegué acá, a esta opción, quiere decir que me conecté al servidor y me conecté a la base de datos, y lo que retorno es la variable de conexión, esta famosa variable de conexión, que acuérdense, no hay nada significativo adentro como para informar, simplemente que la vamos a necesitar porque todas las funciones estas necesitan de la variable de conexión a la que me estoy al servidor y a la base de datos a la que me estoy conectando. Entonces, una vez que yo tengo estos dos parámetros, donde tengo la lista de variables y conexión, a partir de ahí, cada vez que yo uso, que esto es lo que vamos a ver de ahora en más, por ejemplo, voy a hacer un listado de alumnos o voy a dar de alta a un alumno, vamos a ver el listado acá, directamente lo primero que hago es llamar a la función, o sea, incluyo esta última, hago un include y la ejecuto. Y entonces yo ya sé que acá adentro, en esta función conectarse, que está dentro del conexión.php, si anda bien,
ya estoy seguro que me estoy conectando al servidor y a la base de datos que estoy trabajando en mi sistema. Y esto mismo lo voy repitiendo cada vez que voy a requerir información, hacer el ida y vuelta con mi base de datos. Que voy a ejecutar insert, update, delete, acá estoy ejecutando select para listar los alumnos que tengo en la base de datos, y así sucesivamente. Entonces con estas dos líneas las voy repitiendo y no tendría que repetir todo esto, o este fragmento, por ejemplo, en cada uno de los PHP, porque siempre obviamente recomendamos conectarnos cada vez que vamos a ejecutar vamos a hacer un requerimiento con la base de datos, porque la conexión se pudo haber caído, entonces nos conectamos y la usamos, y desconectamos, que es lo que me está faltando acá que veo en listar alumnos. Me falta desconectarme al final, a ver si me lo agregué. Ah, sí, me estaba criticando yo nada más. Entonces nos conectamos, usamos la base de datos y la cerramos a la conexión. Cuando, no sé, vamos a, por ejemplo, a dar de alta a un alumno, una vez que recibimos los datos de un formulario en HTML y demás, vamos a ejecutar el insert. Fíjense que lo primero que hacemos es esto. Esto lo vamos repitiendo en todos lados. Nos conectamos, ejecutamos el query, que sería en qué variable de conexión lo vamos a hacer, y esa variable de conexión es la que se activó en la conexión que estuvimos viendo, y ahí sabemos el servidor y la base de datos, y qué es lo que queremos hacer. Acá adentro hay una variable. Esa variable, podemos escribir esto directamente acá, o la vamos cambiando, ¿no? Antes habíamos hecho un select, ahora lo que vamos a hacer es un insert, porque estamos dando de alta un alumno, y los datos los obtuve por medio de un formulario. Eso es lo que ahora vamos a empezar a ir viendo, cómo hacer altas, bajas, modificaciones, pero por ahora lo importante es que ustedes se puedan conectar a la base de datos. Y de esta manera se van a conectar, pero tendrían que ir copiando y pegando, o repitiendo esto, en cada una de las interacciones que nosotros tengamos de altas, bajas o modificación o listado en la construcción que vayan haciendo del PHP. Y no sería conveniente que se vayan repitiendo la información de las claves y de los accesos en cada PHP. Entonces sería bueno que lo tengan aislado acá, por un lado, hacer una única vez la función de conexión, y después sí, cada vez que lo necesitemos, nos conectamos y Durlo, estoy a full con la construcción, y nos desconectamos. Y así. Después volvemos al menú y cada vez que hagamos un requerimiento de base de datos, nos volvemos a conectar, pero ya lo programamos una sola vez. Ejecutamos esta función y después que la usemos, nos desconectamos. Bueno, ¿listo? Vamos. Creo que parece. Creo que Entonces, ¿cómo estamos acá con las tareas? Atrasados. A la mano. ni a palo, al día. Bueno, entonces, para el viernes que viene traten de ponerse al día. Ahora después les subo los videos. Acá como clase esta de clase 4, una para base de datos y otra para PHP. Entonces, pues sí, ya lo que vamos a hacer a partir de ahora, una vez que se puedan conectar a la base de datos desde PHP, es ver cómo hacer para armar, por ejemplo, un formulario en HTML, conectarnos a PHP, que es la misión de la clase 4, y a partir de la clase 5 es insertarlo, o sea, mover los datos del formulario de HTML y que terminen siendo registros de una tabla en MySQL. Y después vamos a hacer también cómo modificarlos, o cómo borrarlos, o cómo listar. Por ejemplo, obtener un conjunto de datos de las tablas de MySQL y al revés, traerlos a tablas o a formularios en HTML y mostrarlos. Ese sería el objetivo de las próximas clases. Bueno, ¿hasta ahora alguna consulta? ¿No? No, perfecto. Bueno, listo, corto acá la grabación.